Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de nuevo con ustedes en este su programa Gestión Social en su Canal Patrio. En ausencia de su titular Jesús Zapata, soy Jaime Villegas Pacheco y voy a tener el gusto de continuar con el tema del problema de la educación. En el bloque anterior hablé del concepto, que creo que es la base de todo el problema. El concepto metafísico nos lleva a creer que la educación debe ser igual en todo tiempo, desde las sociedades bárbaras hasta las sociedades del futuro dentro de 1 o 2 siglos. Nos lleva a creer que los maestros deben ser siempre maestros transmisores de conocimiento. Nos lleva a creer que los alumnos deben ser receptores de conocimiento, algo así como grabadoras humanas. Por supuesto que hay maestros que se toman la molestia, sea por su talento, sea por su compromiso, de hacer interpretaciones de los textos del programa de asignatura. Claro que sí, pero son excepciones. Claro que también hay maestros que tienen de manera espontánea ocurrencias afortunadas, pero esas ocurrencias son, como yo las llamo, de un grupo y para una ocasión, porque difícilmente se repiten y por supuesto no se reproducen a escala nacional. Falta la estructuración de todos esos esfuerzos en un modelo que trate de responder al problema básico de la educación. Si en el terreno metafísico está este mundo ideal de la educación, en la realidad, esta, la única realidad que hay, tenemos un problema básico de la educación que se inicia en la escuela primaria. Ya lo comenté en alguna otra ocasión en que me invitó don Jesús Zapata. Este problema consiste básicamente en la desviación del pensamiento infantil hacia la memorización mecánica. Porque explicar lo que ya sabe le resulta mucho más fácil al maestro que tratar de descubrir o encontrar o buscar o lo que sea nuevos métodos de aprendizaje. Más fácil, por supuesto, que elaborar algún material didáctico, algunos lo hacen, pero vuelvo a lo mismo. Resultan en clases para una ocasión y para un grupo irrepetibles. Se piensa también desde el concepto metafísico en los alumnos, decía, como receptores y como sujetos que deben presentar una prueba de que pueden replicar lo que les fue transmitido en unos exámenes que pedagógicamente dejan mucho que desear. Estos famosos exámenes de opción múltiple, pero que además para el alumno presentan solamente una opción correcta. Es decir, las preguntas que se les hacen solo pueden ser respondidas si tienen la opción correcta, la respuesta exacta. No hay lugar para las variaciones. No hay lugar para incorporar la experiencia personal. No lo hay tampoco para expresar un punto de vista personal sobre la cuestión. Incluso en algunos casos para sugerir quizás una mejor respuesta. Entonces, este concepto metafísico de educación
como algo eterno e inmutable, válido para toda época y todo lugar, pues sí es una tradición cultural, puede decirse, ahora anda el término de moda, que responde naturalmente a la historia, al desarrollo de la cultura nacional en México y quizás a las peculiaridades de muchos otros países en sus casos particulares. Frente a este concepto metafísico, decía yo, hay un concepto, no sé si los abogados le llamarían positivo, los científicos, pero yo le llamo concreto y determinado. Ahí es donde se debe estudiar por qué la educación, el modelo preponderante, llamémoslo así, no se adecua a la condición real de la sociedad y del sistema educativo. Decía yo que esta desviación temprana del niño en la escuela primaria hacia la memorización mecánica de los contenidos de instrucción es como la vía fácil, tanto para maestros como para alumnos. Al niño le resulta fácil tratar de aprender de memoria lo que además se le pide que aprenda de memoria. Ya al maestro de educación primaria y también a los de grados superiores o ciclos superiores le resulta igualmente fácil repetir lo que ya saben. Incluso es una tarea agradable y útil porque el mismo maestro reconfigura su pensamiento. Y esto parece muy conveniente para el maestro que se está educando, pero la cuestión es que quien debe educarse es el niño. Todos sabemos que se aprende muchísimo dando clase, pero resulta que el objetivo de la educación primaria es que el niño aprenda. Y la cuestión tiene dos vertientes igual de importantes. Primero, ¿qué es lo que el niño debe aprender? Y esto tiene mucho que ver con que la sociedad y el Estado mismo conciban, vislumbren el camino del país, el desarrollo en las épocas venideras, el futuro del país, por decirlo así. Si desde el capitalismo se ve a las personas como recursos de producción, desde este enfoque bancario que el gran Freire criticó mucho, pues evidentemente se reduce la formación del niño, la formación del joven y en general la formación del hombre. Desde la educación humanista, desde la perspectiva humanista, los niños y los jóvenes, ni los adultos, son recursos de producción. Son personas, son individuos únicos, irrepetibles, con un alto potencial creativo, que tiene que promoverse y tiene que desarrollarse mucho más allá de lo que una educación técnica o tecnológica que resuelven problemas prácticos en muchos casos, pero no pueden alcanzar a promover este potencial creativo de los seres humanos. Esta es la cuestión. Si un Estado elige una educación de baja exigencia cultural, por llamarla de algún modo, o elige, para muchos, una educación de elevada exigencia cultural. Me ha tocado casos de ver técnicos que uno consideraría con empleos muy humildes, que en ocasiones están leyendo poesía. Lo he constatado con mis propios ojos. Claro, entiendo que desafortunadamente no es general. Ya sabemos los problemas de lectura que hay en México.
Pero no los hay porque a la gente no le guste leer. Es sencillamente porque no está en su horizonte de desarrollo cultural, porque la sociedad mexicana no está en ese nivel cultural, es así de sencillo, porque grandes sectores de la población son todavía de un nivel fáctico, de un nivel empírico. Entonces, si el problema radica ahí, habría que investigar con seriedad, porque hay tratadistas que ya se han ocupado de esta cuestión. Si el problema radica, pues, en esta desviación temprana del pensamiento infantil, sea porque a los maestros también se les facilita sencillamente repetir lo que ya saben, o sea porque la pedagogía no se ha ocupado de hacer una pedagogía para el siglo XXI y mantiene todavía una pedagogía del siglo XX y en ocasiones del XIX, sea por la razón que sea, habría que saber que ya existe investigación científica seria como para elaborar un modelo educativo sobre algunas bases científicas en lugar de mantener el que tenemos, que es estrictamente artesanal. Y a mí me parece que las artesanías son extraordinarias, que son una expresión del alma de un pueblo, sí, pero no creo que sean apropiadas para construir un modelo educativo. Hay investigación muy seria, por ejemplo, como la del doctor John Medina, director del Centro del Cerebro en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, por cierto, de ascendencia latinoamericana, como su apellido lo indica, que ha descubierto, mediante investigación clínica y también investigación documental, que hay dos periodos de aceleración cerebral en la vida de una persona. El primero ocurre de los 0 a los 8 años y luego hay una meseta donde se estabiliza, digamos, el desarrollo. Pero a los 13 años hay otra explosión, por decirlo así, y entonces hay otro desarrollo cerebral acelerado que se da de los 13 a los 19 años, que coincide curiosamente, año más, año menos, con la época en que los jóvenes están en la educación media, lo que en México llamamos educación preparatoria, es decir, previa al ingreso al ciclo profesional. En este nivel, el de la educación media, puede reorientarse el pensamiento repetitivo hacia un tipo de pensamiento más generativo, más creativo. Esta es una posible solución: reorientar la desviación temprana del pensamiento infantil cuando el niño accede a la educación preparatoria. El otro modo de resolver el problema, o quizás conjuntamente con el otro, es tratar de desarrollar una pedagogía. Yo creo que existen los elementos, los tienen algunos maestros aislados, para que no solamente se enseñe el texto, sino que el texto se enseñe o se muestre al alumno, o se le facilite, o como se quiera decir, en contexto. De tal manera que en lugar de hacer una manzanita, que a algunos maestros les sale muy bella, por cierto, y poner la manzana y hacer que los niños repitan la palabra manzana y la escriban, los niños sí son inteligentes y no llegan al primer año de primaria con la mente en blanco, como si fuera una tábula rasa. Llegan con mucho conocimiento de experiencia. Un niño de 4, 5 años, 6 años, puede hablar de muchísimas cosas. Sí entiende lo que es una casa, sí entiende lo que es su hogar, sí entiende lo que son sus padres y disfruta de ellos. Sí entiende lo que es un pequeño huerto, aunque no tenga uno en su casa necesariamente. Sí entiende conceptos generales, por favor, porque son de carácter intuitivo. En ese contexto general es donde se le puede
mostrar o él puede deducir la manzana. Es decir, venir de lo general a lo particular. No tratar de hacer del niño un pequeño científico, enseñarle lo particular y luego pretender que de ahí se eleve a lo general. Porque de ahí viene precisamente la incomprensión. Me dicen muchas maestras muy comprometidas con su trabajo en el estado de Morelos, que los niños leen. El estado de Morelos es un estado contiguo a la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Me dicen que los niños leen, pero no comprenden lo que leen. Pues no lo comprenden porque no se les pone en contacto con estos objetos en contexto, porque se le muestran aislados, porque se le enseña lo que es una pera o una manzana, pero no que ambos frutos están en un huerto, que los huertos pertenecen o se cultivan o se desarrollan en un país, que proveen la alimentación de frutas. No se le enseñan relaciones, o más que enseñárselas, no se le facilita que el niño las vea, porque el niño al ver relaciones estará desarrollando otro tipo de pensamiento. En términos muy generales se llama pensamiento sistémico, y es la capacidad precisamente para utilizar los ojos del entendimiento y ver relaciones remotas, relaciones entre objetos que en apariencia no guardan ninguna relación, que no tienen ningún contacto. En esto consiste fundamentalmente educar al niño, desarrollar su mente, no en irla llenando de conceptos concretos aislados, concretos particulares, no concretos generales, aislados de su contexto, y que después el niño no sabe cómo acomodar. Si le preguntamos cuál es la relación entre una pera y una manzana, difícilmente podrá contestar a esta pregunta, porque se le enseñó la manzana y la palabra manzana por un lado, y la pera y la palabra pera por otro. Y entonces si le preguntamos en qué se parecen una pera y una manzana, no podrá contestar, no tiene la visión de que son frutas en un huerto, que estas frutas se dan en árboles y que los árboles constituyen un huerto. No tiene pues la visión general, por eso no puede comprender lo que lee, porque se le enseña el texto pero no el contexto, porque se le enseña a medio desarrollar el pensamiento analítico pero no el pensamiento sistémico. Me parece que cualquiera de estas dos direcciones, de estas dos orientaciones, o componer pues en la educación media, en la educación preparatoria, lo que se descompuso en la primaria, valga la expresión, reorientando el pensamiento repetitivo del alumno en esta época en que es apto para modificar su pensamiento, todavía fresco, todavía moldeable, todavía dúctil, y reorientarlo hacia un pensamiento más generativo, más creativo, más original, aprender estas reglas básicas de pensar por sí mismo, de ponerse en los zapatos del otro, que es un principio de la democracia, de pensar ampliamente, de pensar en contextos y no solo en textos. O bien, desarrollar una pedagogía. Hay maestros muy talentosos en México, hay otros muy comprometidos, hay otros muy entusiastas y por supuesto algunos que reúnen las tres virtudes en ellos mismos para desarrollar una pedagogía y desarrollar materiales que muestren el texto en contexto, que el niño aprenda a pensar en general, para pensar después lo particular en lo general, para que esté haciendo deducciones, claro, sin saber que está haciendo deducciones, sin conocer necesariamente el término, pero lo estará haciendo. Entonces estará desarrollando capacidades intelectuales superiores como el pensamiento sistémico, o habilidades muy especiales, procesos lógicos, como el de la deducción.
Y en este sentido sí se estará formando la mente del alumno, porque el propósito de la educación se abre también en dos vertientes, porque tiene dos objetivos fundamentales y no puede dedicarse a cumplir solo uno. Estos dos objetivos fundamentales son, por un lado, mostrarle qué es lo que tiene que aprender selectivamente, porque es importante, porque es básico, porque durante un cierto tiempo será conocimiento válido. Y por otro, promover en él el saber cómo procesar esa información y, lo que es igual de importante o más si se quiere, el saber de sí mismo, es decir, cuál es su equipamiento mental, cuáles son las capacidades intelectuales superiores que se albergan en germen, en semilla, como potencial en su mente. ¿Qué es el análisis? ¿Qué es la síntesis? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cuál es el pensamiento sistémico? ¿Qué es la capacidad de buscar información? ¿La capacidad de investigar? ¿Cuál es la capacidad de construir conceptos? ¿Cuál es la metacognición? Se está suponiendo en la época actual que todo el mundo, que todos nacemos con la capacidad de pensar. Esto no es cierto. Esta capacidad se desarrolla y parece ser que no solo las escuelas primarias, sino las subsecuentes, preparatoria, profesional y aún doctorado, no las están desarrollando. Y entonces lo que tenemos son alumnos que salen naturalmente adelante porque desarrollan de motu propio un método de aprendizaje que les resulta. Y son minoría. Estas son las dos grandes cuestiones que tenemos que resolver. Porque de otra manera tenemos una educación aristocrática que ni siquiera está funcionando para los pocos que acepta. El diagnóstico es terrible. Yo lo diría en estos términos muy crudos y quizás habría muchos que estarían en desacuerdo. Yo diría que la educación actual educa a pocos y los educa mal. Puedo demostrarlo con números. De 100 alumnos, por ejemplo, que solicitan ingreso a la educación superior, son aceptados porque pasan un dichoso examen de admisión que elaboró quién sabe qué, quién sabe con qué criterios, que quién sabe con qué criterios se fijó un nivel como el adecuado, el de 7, sin decirnos por qué no se fijó el de 7.1 o el de 6.9, y que esos 10 que son aceptados, digamos, en la educación superior, en términos muy generales, todavía parece ser que sus métodos de enseñanza, que no son de aprendizaje, no funcionan bien porque dejan todavía a la mitad de esos 10 que supuestamente eran muy capaces, porque los aceptaron, los dejan en el camino. Entonces, de 100 que demandaban educación, 5 terminan, digamos, como profesionistas. Los profesionistas son indispensables para la sociedad, ya lo sabemos. Cumplen funciones sociales que sencillamente no se pueden hacer a un lado. Eso nadie lo discute. Pero de esos 5 profesionistas que salieron, ¿qué porcentaje de ellos está inmerso y asumido realmente la nueva civilización y hace algún aporte sustantivo, hace algún aporte innovador en el campo que sea, que puede ser el de alta tecnología o el de poesía? ¿Qué porcentaje? ¿1 de 5? ¿20? ¿20%? Nunca. La Oficina de Patentes de México tiene cada año 400, 500 solicitudes, cuando mucho, no sé los números exactos, pero es muy baja.
la solicitud de patentes por mexicanos. Alguien me decía un día que la educación no trata solo de enseñar a inventar. Entonces yo quisiera saber de qué trata, de qué otra cosa trata, porque entonces estamos hablando de una entelequia. Bueno, vamos a formar poetas, vamos a formar filósofos metafísicos, pero tampoco van a innovar la metafísica, ¿eh? No, nada más van a repetir lo que ya se ha dicho. Tampoco van a innovar la poesía, van a seguir haciendo poesía con los cánones y en los estilos que se acostumbran. Entonces la sociedad no se va a mover, la sociedad no va a cambiar. Vamos a utilizar siempre el mismo tipo de cámara porque nadie inventa una lente nueva. Vamos a utilizar siempre el mismo tipo de teléfono celular porque nadie inventa un nuevo teléfono celular. O vamos a utilizar, porque esto revierte sobre estas mismas personas que me dicen esto, o vamos a utilizar siempre el mismo sistema educativo porque, de acuerdo con el concepto metafísico, la educación tiene que ser siempre igual. Y estos son círculos viciosos de los cuales parece no haber salida alguna, salvo que se cambie la manera de pensar. Me decía una amiga inteligente, una maestra muy distinguida de Cuernavaca, Morelos, un estado contiguo a la capital de la República Mexicana, para quienes nos hacen el honor de escucharnos en el extranjero, que hay que repensar la educación, que la educación tiene que ser refundada. Yo le decía, un poco extendiéndome y quizás exagerando un poco, que lo que necesita ser refundado es México. Pero en fin, dejémoslo en la educación de momento. Sí, yo creo que tiene razón, pero aquí me atengo a la expresión y al señalamiento muy inteligente de uno de los grandes tratadistas de problemas de la educación. Yo lo tengo en una relación muy constreñida de 25 especialistas que considero indispensables para empezar a entender el problema de la educación en su relación naturalmente con el conocimiento. La bibliografía general es un poco más amplia. Yo he detectado 167 autores que dicen cosas originales e importantes sobre la educación que necesita la época que viene o que ya está aquí. Pero me refiero pues a uno de estos 25 indispensables, a Edgar Morin, quien señala con toda precisión que la reforma de la educación pasa necesariamente, señores, por la reforma del pensamiento. Quiere decir que si no cambiamos nuestra forma de pensar, y bueno, determinamos esto un poco más diciendo, a ver, vamos a distinguir entre el concepto metafísico y el concepto determinado. El concepto metafísico, ya lo comentamos, son estas ideas de que la educación subespecie eternitatis debe ser inmutable, en todos los países del mundo, en todas las épocas, es una y solo una. Es algo así como Dios. No puede cambiar, no puede ir con las sociedades, no puede cambiar con las épocas, no puede cambiar con las regiones. Todos tenemos que estudiar lo mismo. Vivamos en el desierto, vivamos en una selva. Vivamos en una sociedad tecnológicamente avanzada o vivamos en un pueblo campesino. La educación debe ser igual. Y comparémoslo con lo que sería un concepto determinado. Determinado quiere decir que contiene relaciones con los eventos, con las situaciones concretas de la época y de un lugar geográfico determinado, es decir, con una sociedad específica. Y veamos por dónde vamos, estamos siguiendo un modelo, estamos siguiendo al otro.
Es evidente que la civilización moderna, que es un contexto muy amplio y potencialmente increíble, expansivo, veamos si está en relación con la educación. La civilización del conocimiento necesita conocimiento fresco todos los días y a todas horas. Veamos si las universidades de nuestro país están preparando a sus alumnos jóvenes con potencial mental fresco, si los están preparando para inventar. Así se vayan a dedicar a la poesía, insisto, porque tendrán que inventar un nuevo canon, un nuevo estilo de poesía. No nos vamos a quedar con la misma poesía de los siglos pasados, que debemos estudiarla, pero para descubrir nuevos modos de hacer poesía. No nos vamos a quedar sin el conocimiento de cómo se construyen los aviones y los ferrocarriles y los barcos y las centrales nucleares, pero vamos a utilizar esa información para descubrir quizás nuevos métodos más seguros, por supuesto, de manejar las centrales nucleares, nuevos métodos de diseño de aviones, en fin, para innovar, que es lo que necesita la sociedad moderna. En ese sentido, creo que hablar del problema de la educación, pues es convocar realmente, y como lo ha señalado el señor Jesús Zapata, conductor titular de este programa en muchas ocasiones, si los señores funcionarios, si los señores rectores, si los maestros que tienen ideas frescas al respecto están escuchando, contribuyan por el bien de nuestro país, por el bien de la educación, pero sobre todo por el bien de nuestros niños y jóvenes, contribuyan a que se forme un grupo serio de trabajo, de gente que conozca de la materia, no necesariamente de aquellas personas de mucho relumbrón que tienen puestos políticos o de dirigencia o administrativo, que son indispensables, por supuesto, para que la sociedad marche, pero que desconocen porque no tienen tiempo para estudiar esto, porque no es su área de conocimiento, porque no están frente a un grupo, porque nunca han estado, ni les viene estar, ni quieren estar. De personas que hayan investigado seriamente los problemas, y que cuando menos, cuando uno menciona los nombres de algunos tratadistas reconocidos, pues sepan de qué se está hablando. Porque de otra manera se emiten opiniones y quedamos reducidos entonces al campo de la acción artesanal, sin que por desgracia tengamos el talento y la habilidad de los artesanos. Porque unos somos maestros, otros son investigadores de la educación, otros son funcionarios de la educación, otros son funcionarios públicos en otras áreas, pero creo que ninguno de nosotros ha hecho en su vida un bello jarro. Entonces, como decía Platón, zapatero a tus zapatos. Queda pues esto en el aire como una invitación para que nos escriban tanto del país como del extranjero. Estamos siempre a tus órdenes en este su programa de gestión social, en este su canal patrio. Muchas gracias y hasta la próxima.